podamos entender hoy. El Sermón del Monte, o las Bienaventuranzas, que son la primera parte del Sermón del Monte, está en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Tres capítulos que habla Jesús de lo que es el fundamento, de lo que es la justicia de Dios, que Él espera que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, podamos vivir. La primera parte del Sermón del Monte son las 9 bienaventuranzas que, según dicen, Jesús dio no una vez, sino varias veces, porque también está en el Evangelio de Lucas. Y un dato muy importante, que las bienaventuranzas y todo lo que es las enseñanzas del Sermón del Monte fueron dadas para los discípulos de Jesús. No fueron dadas para el público en general, digamos, sino que cuando estamos leyendo Mateo 5.1, dice: viniendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Quiere decir, dentro de las multitudes hubo los discípulos, se ve que estaban rodeando a Jesús. Dice: entonces abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos. Y hoy vamos a ver una bienaventuranza más. Vimos: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Hoy vamos a ver: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Isaías 64, 6. Vamos a ir viendo este término justicia. Isaías 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si vamos nosotros a Romanos 3:10, dice Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que a los ojos de Dios ningún ser humano es justo, haga lo que haga. Nadie es justo. La justicia es un atributo de Dios. Los atributos de Dios son perfectos. Nosotros tenemos amor de Dios, pero no amor perfecto. Pero Dios es amor perfecto. Dios es fiel de manera perfecta. Dios es justo de manera perfecta. Amén. Él es justo en su plenitud. ¿Y qué significa que Dios es justo? Dios es justo primero porque Él sabe perfectamente lo que corresponde a su naturaleza, lo que llamamos bien, y lo que no corresponde a su naturaleza, lo que llamamos mal o pecado. Nosotros no sabemos bien eso. El Espíritu y la palabra de Dios nos van mostrando. Pero Dios sabe perfectamente. Dios conoce perfectamente la consecuencia que tiene que tener lo malo para que tenga un límite para corregirlo y que se incline o se vuelva a lo bueno. Por eso, cuando el hombre fue creado y estaba en plena comunión con Dios en el Génesis, cuando el hombre fue creado, el hombre estaba bajo la justicia de Dios. El hombre y la mujer eran plenamente justos, 100% justos, porque en ellos no había maldad. Pero cuando el hombre va al árbol de la ciencia o la sabiduría del bien y del mal y transgrede la orden de Dios,
Dios le dijo, es malo comer de ese árbol. Es malo, no lo hagas, porque vas a morir. Sin embargo, en el uso de su libre albedrío, el hombre y la mujer comieron. ¿Y qué comieron? Comieron justicia y juicio. Porque el bien y el mal, cuando uno conoce el bien y el mal, queda bajo el juicio de Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya está en pecado. Cuando uno es ignorante, no se le inculpa de pecado. Pero cuando uno conoce, ya está bajo el juicio de Dios. Si hace lo correcto, es aprobado por Dios. Y si hace lo incorrecto, es desaprobado por Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era ignorante de lo bueno y lo malo. ¿Qué hizo Dios? Los llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios se manifestó y le dio sus leyes. Las leyes de Dios que eran coherentes con los atributos de Dios. Y las leyes eran, esto es lo que el hombre tiene que hacer para ser justo, los mandamientos de Dios. Pero la ley de Dios no es algo que nosotros tenemos que alcanzar. La ley de Dios es algo que ya nos venció. Ya nos derrotó la ley, porque nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Y el pueblo dice, la palabra de Dios dice que cuando no había ley, no había pecado, porque nadie sabía, pero cuando la ley se manifestó, entonces todo quedó bajo el juicio de Dios. Porque ya la gente sabía que lo que estaban haciendo era bueno en relación a la ley de Dios o era malo en relación a la ley de Dios. Entonces se manifestó, Isaías dice, no hay justo ni uno, ni un hombre, ni una mujer, haga lo que haga, puede ser justo en función del juicio de Dios. Entonces toda la humanidad quedó bajo juicio. ¿Qué quiere decir bajo juicio? Que Dios tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer con la humanidad? Dios tiene que aniquilar, exterminar, tiene que derramar su condena. Porque el juicio hace eso, el juicio determina y condena, ¿no? Lo bueno y lo malo. Pero Dios tenía un problema, que Dios también es amor. Y Dios ama al hombre y ama a la humanidad. Y dice que Dios tuvo que poner en marcha otro de sus atributos para conjugar el amor y el juicio y la justicia, que es la paciencia, la misericordia. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira. No quiere decir que la ira de Dios no llega, va a llegar la ira de Dios. Ya llegó la ira de Dios. Hace 2000 años llegó la ira de Dios, pero llegó sobre una persona. Pero va a haber otro momento de la ira de Dios que va a ser el juicio final, porque todo va a terminar de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, esa misericordia de Dios permitió el transcurrir del tiempo hasta la llegada de Jesús. Hasta que Dios pudo derramar su ira, no sobre la humanidad, sino sobre Jesús. Y lo hizo cuando Él estaba en la cruz. Lo hizo cuando Él dio su vida. Toda la justicia, toda la ira, por todos los pecados de la humanidad, fue sobre Jesús. Entonces la justicia de Dios quedó satisfecha en Cristo. Quedó satisfecha. Dios pudo conjugar su amor y su justicia en Jesús. Él mismo, el Dios mismo, poniéndose en la cruz,
para sufrir la consecuencia, la justa consecuencia que toda la humanidad debía sufrir. Ahora, cuando una persona, todo el mundo quiere justificarse a sí mismo, ¿no? Dice que Jesús, que se encontró con religiosos, dice, ellos se justificaban a sí mismos. Se consideraban justos. ¿Por qué? Porque trataban de cumplir la ley de Dios, se esforzaban y realmente se esforzaban. Pero Jesús le da una parábola, la del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? Cuando oraban, el fariseo se jactaba a sí mismo. Gracias porque no soy como este publicano, no soy un pecador como este, gracias Señor. Y el publicano lo único que decía, Señor, sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho, dice, del dolor que tenía porque sabía que estaba mal con Dios. El otro pensaba que estaba bien con Dios. Y mucha gente piensa que está bien con Dios, porque hace cosas buenas, porque no hace cosas tan malas. Pero en realidad, todavía, hermanos, desde el punto de vista de Dios humano, no hay un solo justo. El único justo fue Jesús. El único que cumplió perfectamente la justicia de Dios fue Jesús. Entonces, acá en el Sermón del Monte, Jesús dice, felices, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Para tener hambre y sed de justicia, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra injusticia. Yo pensaba cuando leía el Sermón del Monte, los que tienen hambre y sed de justicia en el mundo, de justicia en lo que me rodea, tanta injusticia, y ahora me di cuenta que Jesús está hablando de mi corazón. El Sermón del Monte es para el corazón nuestro, no es para el mundo, es para el corazón de los discípulos. Y dice Jesús, felices, felices los que reconocen su injusticia, los que reconocen su incapacidad de cumplir la justicia de Dios. Felices los que se consideran injustos delante de Dios. Felices los que saben que no pueden hacer nada en su capacidad, en su fuerza, en su humanidad para ser justos delante de Dios. Felices, ¿por qué? Porque es el punto de partida de la salvación. El punto de partida de la salvación es que yo me encuentre con un Dios justo y con mi injusticia. Y lo único que puede unir a un Dios justo con mi injusticia es la cruz. Es Jesús. Es lo único. Y dijo, felices los que necesitan justicia y no la encuentran, porque ellos serán saciados. ¿De dónde viene la saciedad de justicia? El único camino es Jesús. Porque Jesús tiene que impartirnos su justicia. Si yo me creo que puedo, me creo justo, bueno, ahora soy creyente, ahora trato de cumplir la Biblia, ahora leo, ahora hago esto, ahora lo otro, ahora trato de amar, ahora me congrego. Pero no entiendo la naturaleza de mi pecaminosidad, no entiendo la naturaleza de mi corazón. Si no tengo hambre y sed de justicia, y no el día que me convierto, si cada día de mi vida no veo mi maldad, y le pido al Señor que Él me cubra, que Él me revista con su perdón, con su misericordia, con su gracia, no puedo tener paz y gozo. Porque sin ese entendimiento de que Él es mi justicia, Él es mi justicia, el justo por los pecadores. Vamos a leer en Romanos 3:21. Busquemos Romanos 3:21 al 26. Dice, mas ahora, aparte de la ley,
La justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Dice para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Se dan cuenta, hermano? Dice ahora, la justicia de Dios, que se manifiesta por la ley, por los mandamientos de Dios, dice, ahora es por fe en Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto, otra vez ratifica, todos pecaron. Acá hay alguno que no pecó ni peca, hermanos. Todos pecamos. Y pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores cuando pecamos. No es que soy justo y santo y dejo de serlo cuando peco. No, yo soy pecador y amo a Dios, pero tengo una naturaleza, dice Pablo. No amamos al pecado. Aborrezco el pecado, odio el pecado. Pero esa naturaleza muchas veces me traiciona, porque a veces no amo como Dios quiere que ame, a veces critico, a veces tengo envidia, a veces nacen cosas en mí que a veces codicio. Pablo dice, yo era perfecto. Dice, yo fui criado como fariseo, perfecto. Dice, hasta que me llegó el mandamiento, no codiciarás. Dice, y ahí soné. Porque el que falla en un punto, dice, se hace culpable de toda la ley. La ley es una. No, pero yo no adulteré, yo no robé, no asesiné, no mentí, pero codicié. Listo. Ya está bajo el juicio de la ley. Y sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, otra vez, justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Alguien le da su justicia. Alguien le paga su justicia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros debemos vivir con la conciencia de que todo lo que necesitamos para nuestra relación con Dios viene de afuera. ¿De dónde viene? Nos es impartida por Cristo. Jesucristo dice en Marcos 11, dice, todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Escuchen, hermanos, todas las cosas me fueron dadas por el Padre. ¿A quién? A Jesús. Jesús es un caño sano, no es un caño roto. No es un caño que tiene algún agujerito y algo pasó para afuera y lo agarramos de afuera de Jesús. No, Jesús es un caño, una cañería sana. Todo pasa por Jesús. Todo lo que se llama gracia, todo lo que involucra la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, la esperanza, la fe, todo pasa por Jesús. Jesús es la puerta al reino de Dios. Jesús nos abrió el camino al reino de Dios. Entonces todo, cuando yo necesito justicia, no puedo obtener justicia propia, me debe ser impartida justicia externa por medio de Jesús. Entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios, verso 25, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Es muy importante entender las palabras de la Biblia. Propiciación quiere decir que algo es propicio. ¿Qué quiere decir que algo es propicio? Que alcanza. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a vender mi teléfono celular para comprar este edificio. ¿Es propicio? No alcanza. ¿Me están entendiendo, hermanos? Voy a vender mi auto para comprar este edificio. No es propicio.
No es propicio. Pero la obra de Jesús es propicia porque alcanza para todos los pecados pasados, presentes y futuros. Es propicia para aplacar la ira de Dios. Es propicia para que nosotros podamos tener paz y gozo. Pero ¿qué tenemos que tener? Hambre y sed de justicia. No de la justicia propia, de la justicia de Jesús. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados. Escuchen, en la paciencia de Dios. Dice, Dios es paciente, no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene la paciencia que produce su misericordia. Dice, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Quién es el único justo? Dios y Jesús. Dios y Jesús, no hay otro. Ahora nosotros somos justos porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿de dónde viene la saciedad? Viene de saber que Cristo es mi redención. Cristo pagó por mi maldad, por mi pecado. Cristo me redimió, me sacó del lugar de condenación y me presentó a Dios en su justicia. Por eso estar en Cristo no es solamente creer en Cristo. Yo puedo ver mucha gente que cree en Cristo, pero estar en Cristo es estar unido a Él, es reconocer que Él es mi vida, que todo lo que yo puedo recibir de Dios viene de Cristo. Entonces esa unidad con Él es la que me provee, en este caso, la justicia que necesito. Sí, Señor, yo soy injusto, pero a tus ojos me ves en Cristo y a tus ojos soy justo. Amén. Ahora, cuando Pablo habla a los justos de tal iglesia, no está diciendo que era gente perfecta, estaba diciendo que eran gente redimida, que eran nacidos de nuevo, que eran santos, que estaban en Cristo Jesús. Entonces, es importante entender esto, hermano, porque si no, vamos a tratar de hacerla bien, digamos, hacer el bien. Y hay cosas que van a salir bien, pero hay otras que no. Y ahí Satanás va a traer algo que se llama condenación. Trae condenación. El Espíritu nos redarguye. Quiere decir, el Espíritu nos dice, esto está mal. ¿No? El Espíritu nos redarguye. Satanás nos condena. El Espíritu nos redarguye ¿para qué? Para que volvamos ¿a dónde? A Cristo. ¿A dónde tenemos que volver? Si pecamos, dice Juan, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. ¿A dónde vamos? A Jesús. Ahora, yo me puedo atribuir justicia propia, no. Y cuando yo reconozco que no tengo justicia propia y que tengo hambre y sed de justicia, porque quiero ser justo, quiero la justicia de Dios, aborrezco lo malo, aborrezco el pecado, pero sé que mientras esté en este mundo voy a transitar esa naturaleza que todavía está en un proceso de cambio, transformación. Voy a Jesús, sí, Jesús. Sí. Entonces, al reconocer, confieso, arrepentido, recibo nuevamente la justicia. Entonces, es algo que fluye sobre todo lo de Dios, lo de Jesús fluye sobre mi vida. Dice en Primera de Juan, dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese limpio es un presente continuo. Es como que estamos bajo una cascada de la gracia de Jesús. Amén.
lo de Jesús siempre es un continuo, no es un ir y venir. Estoy continuo, tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque soy un peligro, hermano. Somos un peligro sin Jesús. Si nos salimos de Cristo, somos peligrosos. O caemos en la religiosidad, o caemos en el pecado, o caemos en la autojustificación. Por eso tenemos que estar ahí. Jesucristo dijo, ahí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, algo constante. La palabra de Dios dice, plantado junto a las corrientes de las aguas. No alguien que va a buscar agua al río y se va. Y a veces vivimos la vida cristiana así. Cuando necesitamos, vamos al río, con el balde buscamos el lugar de saber que hay un lugar de permanencia. Permanecer en la gracia, dice la Escritura. Permanecer en Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Por Dios estamos en Cristo. Por la voluntad de Dios y por la obra de Cristo estamos en Él. Porque hemos reconocido que tenemos hambre y sed de justicia. Porque hemos visto nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se entiende, hermanos? ¿De qué me voy a gloriar? ¿De mí? ¿De qué hago las cosas bien? No, me glorío de Dios, me glorío de Jesús, me glorío en el Señor, porque todo viene de Él, porque a Él le fueron dadas todas las cosas, dijo, y yo al que quiero la doy, y la doy al que es como niño. Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela de fe en fe. Y en Romanos 5, 18 dice, así que como por el pecado de uno, o sea de Adán, vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno, o sea Jesús, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué somos justos? Por la obediencia de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Reconociendo mi necesidad de Él. Sin Él, dijo Jesús, no podemos hacer nada. ¿Te das cuenta, hermanos? Pero muchas veces la buena intención nos dice que podés, que tenés que hacerlo, que le tenés que meter más pila, más gana. Y el camino es al revés. Es el camino del reconocimiento y la rendición. Es donde viene la gracia. Es donde encuentro la felicidad. Me siento feliz en Cristo. Me siento completo en Cristo. Me siento apto en Cristo. Es ahí donde encuentro la libertad. Es ahí donde encuentro la vida. Es ahí donde encuentro la plenitud. Porque me la tiene que dar Cristo. ¿Y cómo me uno a Él? Me uní por la fe. Por el arrepentimiento. Y por tener hambre y sed. Hambre y sed. No puedo dar la medida de Dios en nada. En nada damos la medida de Dios. Por eso tenemos que ir al que es la propiciación. Él es propicio. Él cumple, Él puede, Él lo hizo, Él lo administra, Él lo suministra. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces, poner a Cristo, hermanos, en nuestro corazón
la comunión con Él, en hablar con Él. Ahora el Espíritu es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén, hermano. Entonces, recibir esto de parte de Dios. Él es mi justicia. En Él estoy completo. Hasta el día que vayamos a la presencia de Dios. Amén. Reconocer nuestra necesidad. Los otros días se cumplían, ya termino, 60 años de la muerte de un escritor cristiano muy famoso que fue C.S. Lewis. Y él tiene muy buenos libros cristianos y también de fantasía, pero que enfocan la vida cristiana, como las Crónicas de Narnia. Y él decía, si yo tengo una necesidad que nada ni nadie en este mundo puede suplir, satisfacer, eso quiere decir que yo fui creado para otro mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí. La gente busca algo y no lo encuentra en este mundo. Significa que no fuimos creados para este mundo. Porque si yo fui creado para este mundo, encontraría en este mundo todo lo que necesito. Sin embargo, esta actitud de hambre y sed de justicia me habla de que hay algo que este mundo no me va a dar y tiene que venir de otro lugar. Y ese lugar viene de Dios y viene por medio de alguien. Por eso Jesús es el mediador. Es el mediador. Él es el medio por el cual Dios imparte lo suyo. Porque la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo. Y esa justicia que fue por toda la humanidad, cuando yo creo, es una justicia que se me imparte de manera personal. Se me personaliza todo lo de Dios por medio de Cristo. Él tiene esa capacidad. Así que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, pero sin condenación. La condenación es decir, yo no sirvo para nada. Otra vez lo hice, otra vez tengo otros pensamientos, otra vez. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana, es decir, sí, pero estoy en Cristo y estoy luchando con esto. Sí, alguien sí. En eso, quedar pensando. La palabra que nos enseñó, hambre y sed. O sea, una necesidad vital. Sí. 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 Exacto. Necesidades extremas. Sí. No, si no está, no morimos. Sí. Uno puede tener anhelo de justicia, tendencia a la justicia, deseo de justicia, no, hambre y sed. Sí. Exacto. Muy bien. Amén. Qué hermoso es Jesús, ¿no? Qué hermoso es Jesús. En Él está todo. En Él habita toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses, ¿no? Y Él la quiere dar. No hay avaricia en el Señor. Así que bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Realmente ahí vemos tu grandeza, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida. Yo te ruego, Señor, que nos hagas vivir esto que meditamos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias por la paciencia, gracias por la misericordia y sobre todo gracias por habernos dado a Jesús. Gracias. Amén. Tal cual soy.
Señor, y declaro tu justicia a mi favor. Rey, Señor, y a mi verdad. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. En Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Fuera de Él nos falta todo. En Él no nos falta nada. Y somos aceptados en el amado. Y el amado es Jesús. Y te damos honor y gloria, Jesús. Y te damos gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Por tanta entrega. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, que toda condenación sea hecha afuera en el nombre de Jesús, en el nombre de toda autojustificación, toda religiosidad, Señor, toda dureza de corazón. Señor, nos humillamos, hambre y sed, hambre y sed. Gracias. Gracias. Amén. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado, por la comunión, por la alabanza, por tu presencia. Señor, queremos terminar alabándote también con nuestras ofrendas, Señor. No podemos pagarte con nada lo que has hecho por nosotros, pero queremos responder, Señor, con generosidad, con gratitud, Padre, a tanto que viene de tu mano. También en esta área, si no fuera por tu fidelidad, Señor, no tendríamos nada.